al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes donde hablamos de las noticias de la semana. Como siempre, soy Camila Carvajal y para mí es un gusto subirme a el espacio de jóvenes en Blue Radio. Bienvenidos, esta que ha sido la semana desafortunadamente de los incendios, las emergencias, la sequía, el calor y el fenómeno del niño como protagonistas, el país literalmente en emergencia, producto de un fenómeno del niño, que lo más grave es que apenas está comenzando. Los pronósticos del gobierno, el IDEAM, el Ministerio de Ambiente, es que se va a sentir el fenómeno del niño por lo menos hasta marzo, y estamos en enero, lo que aumenta mucho más la preocupación. En Colombia fue declarado desastre natural, una declaratoria del presidente Petro por un año para poder disponer de plata, de recursos para hacerle frente a unos incendios que no han tenido piedad con Bogotá, Cundinamarca, Bichada, Santander, Antioquia, Huila, asimismo norte de Santander e incluso La Guajira. Todas esas regiones han reportado incendios sumados al departamento de Antioquia, todos intentando contener los incendios con el trabajo de los bomberos, la defensa civil, la policía, todos los organismos de socorro, los militares unidos, incluso con bomberos voluntarios y con los habitantes de distintas regiones del país que ven cómo las llamas amenazan los ecosistemas, los páramos, la fauna, la flora y hasta el aire que respiramos. Eso sin mencionar el asunto del agua, el desabastecimiento, que es la otra noticia en Colombia. El momento para darle las gracias a quienes han estado al frente intentando contener las llamas cuando el país en varias regiones esta semana batió el récord de altas temperaturas producto de un fenómeno del niño. Esta también fue la semana de la noticia en la Procuraduría General de la Nación, que finalmente ha suspendido por 3 meses al muy polémico y controversial canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, el hombre que se metió en el lío de la licitación de los pasaportes con Thomas Graham Sons por 2 argumentos. Primero, por considerar que él sigue al frente del nuevo proceso de licitación en la Cancillería, y 2, por considerar que es una falta grave es que suspenden al canciller Álvaro Leyva, un golpe al presidente Petro que de nuevo arremetió contra la Procuraduría por esa decisión. Mientras tanto, pues el presidente está tomando la decisión, habrá que tener canciller encargado en un episodio que nunca habíamos visto en Colombia. El presidente Petro, que estuvo esta semana en el Pacífico colombiano, en lo que han llamado el gobierno con el pueblo, y es el mandatario con todo su gabinete en esa región de Colombia. Nariño ha sido el protagonista, también la región de Chocó, para esta situación, esta visita del presidente con sus ministros, desde donde el mandatario defendió a su canciller Álvaro Leyva, volvió a mostrar su inconformismo con el ministro de Salud, al que les jaló las orejas, así como a varios de los ministros, pero también defendió al sindicato de maestros de FECODE. Dijo el presidente Petro que lamenta que hayan allanado e inspeccionado la sede de FECODE en una investigación de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por la financiación de la campaña Petro Presidente. No se nos puede olvidar que los maestros de FECODE le dieron 500 millones de pesos a esa campaña y allí van las investigaciones. Y esta también fue la semana en la que el país, en la que la izquierda, el movimiento, el gobierno, Colombia Humana, las mujeres, el Chocó y su familia despidió y sepultó a Piedad Córdoba, la senadora que murió hace exactamente una semana en Medellín y que después de ir a Chocó, pasar por cámara ardiente en el Congreso de Colombia, fue sepultada en la capital paisa. La muerte de Piedad Córdoba nos dio la noticia política de la semana. Dice el presidente, en una especie de homenaje o de honor a las banderas de Piedad Córdoba, que es momento de unir a la izquierda en Colombia, de hacer un congreso progresista de cara a un solo partido de izquierda, pensando en las elecciones presidenciales. ¿Quién lo va a reemplazar?
dice él que se debe unir la izquierda para esas elecciones que tendremos en Colombia. Y ese es el tema del día aquí en el Andén. Vamos a debatir qué tan viable es esa propuesta, qué tanto lograría la izquierda unirse. ¿Será que unida sí logra llegar a la presidencia de nuevo para suceder al presidente Gustavo Petro? ¿Quién es la cabeza hoy de la izquierda en nuestro país? Ese es el tema de debate. Bienvenidos. En 30 segundos les presento a nuestros panelistas para que debatamos la situación de la izquierda y la propuesta del presidente. Una pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, y continuamos en el Andén en este fin de semana de alertas, de incendio, de emergencias en Colombia. Hacemos una pausa en esa información y en este, que es el programa de Jóvenes para Jóvenes, hablamos de política. Y ese es el tema de esta noche. Por eso saludo a nuestros panelistas que se suban al andén para que hablemos a propósito de lo que les decía hace un momento, la propuesta del presidente Gustavo Petro de unir a la izquierda en Colombia, de que haya una sola izquierda. Él lo llamó un congreso progresista de cara a las elecciones de 2026. ¿Es viable? ¿Será que logran unirse 15, 16 partidos de izquierda en Colombia en uno solo? ¿Será que es una fuerza suficiente para ganar las elecciones en 2026? Eso lo sabremos con todos nuestros panelistas. Arranco aquí presencial saludando a Daniel Salguero, miembro de Colombia Humana, que se sube al andén, cara ya conocida aquí en este espacio de jóvenes. Daniel, buenas noches, bienvenido. Hola, hola a todas y a todos, especialmente un saludo a Camila, a los panelistas y a los oyentes. También saludo a Manuel Garzón, otro de nuestros analistas políticos, abogado y defensor de derechos humanos. Manuel, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Hola Camila, buenas noches, un saludo muy cordial a ti y a los demás panelistas y sobre todo a la audiencia que nos escucha muy atentamente. Y este es hoy un panel masculino, como siempre es un gusto tener la opinión, la mirada de uno de los politólogos del andén, de uno de nuestros analistas. Saludamos a José Daniel Saade, que también se sube esta noche. José Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches en este no muy feliz, caluroso fin de semana por las cosas que estamos viendo, razón de ese calor. Tiene usted razón, ¿se acuerda cuando era tendencia en redes sociales la Bogotá soleada, los días de menos lluvia? Ahora estamos todos pidiendo que llueva un poquito o al menos que esta temporada seca de una tregua, porque es cierto, aprovechamos aquí, ya que José Daniel nos mete en esto, para enviarle un abrazo y un agradecimiento a bomberos, defensa civil, Cruz Roja, policía, ejército, a todos los que al final nos están ayudando a controlar esta situación que se vive en Bogotá y en todo el país. Entremos en materia, porque hoy vamos a hablar de política en la que nos metió el presidente de Colombia, Gustavo Petro. José Daniel, y quiero empezar con usted. ¿Es posible, es viable unir la izquierda como propone el presidente Petro, que dice momento de hacer un congreso progresista y, por qué no, lograr consolidar las fuerzas de izquierda? ¿Usted cree que eso es posible y viable? Bueno, la verdad es que esta es una discusión un tanto vieja, ¿sí? Pero que vuelve cada tanto según contextos variados. Digamos, para empezar, que la idea de las izquierdas unidas, porque yo la verdad prefiero siempre referirme a este lugar del espectro en plural y no en singular, pues siempre viene, ya, no tanto porque este sector quiera hacerlo, ¿sí? No es que las izquierdas decididamente quieran juntarse entre sí, sino que coyunturas externas las obligan en determinados momentos a deponer los matices que tienen para juntarse, ya sea en una iniciativa de coalición, una iniciativa de frente, o como en este momento se está postulando, en una sola organización. Pero porque yo soy muy muy escéptico de que eso sea posible y sea viable. Empecemos por la viabilidad. Ocurre que en general cuando uno habla de las izquierdas, hay tres formas de analizar el espectro político. El de más uso y el hegemónico es el esquema de Nolan, el del plano cartesiano, en un lado igualdad, en otro libertad. Empezamos a armar distintas configuraciones y nos queda una foto en términos de grado, más no nunca de definiciones de qué es cada grado, y por eso
vemos cosas muy extrañas y se presentan cosas muy extrañas, pero es el esquema mayoritario de uso. Bajo ese esquema suele entenderse una idea de extremos a centros. Otras son las familias de las visiones más bien sociohistóricas, y aquí es donde está el punto. Cuando se mira desde la lógica sociohistórica, hay que plantearse que cuando hablamos de izquierdas, hablamos de dos grandes grupos: los grupos definidos y los grupos indefinidos. Los grupos indefinidos son hoy los hegemónicos en el mundo. ¿Y qué es lo que los hace indefinidos? Lo que los hace indefinidos es que no tienen un proyecto claro de Estado, no tienen un proyecto claro frente al Estado y en consecuencia de nada, salvo una noción de somos zurdos y como somos zurdos debemos estar juntos, pero no hay un apellido a esa izquierda. O sea, si hay algo complicado en el tiempo es que cuando uno dice, no, es que yo soy de izquierda, bueno, desde una perspectiva sociohistórica uno debería decir al unísono, yo soy de izquierda, sí, soy comunista, soy socialdemócrata, ¿sí? Soy jacobino, soy liberal, soy anarquista, ¿sí? Y acá viene el punto, porque todas estas generaciones de izquierda entre sí, en no pocas ocasiones, han estado desenfrentadas a muerte. Y no es tan fácil unirlas. La idea de unirlas, y ya con esto termino porque sé que me he extendido mucho y digo por eso que no es muy posible, cuando uno dice unirlas, la única forma en la que estas se unen es cuando una lógica se impone a las otras. Y la lógica que hoy está impuesta es la lógica de la indefinición, que en busca de una definición vienen llamando a eso progresismo. Pues, ahora, ¿eso cómo va a ser viable? Pues la única forma de que eso sea viable es que uno de esos sectores se termine comiendo a todos los demás y los demás renuncian a eso, o que si lo hacen, lo hagan por un periodo momentáneo, como en efecto hemos tenido espacios, que eso sea así, una coyuntura, y ahí viene el punto. Si esto se da, para mí será de una muy corta duración. No creo que tenga posibilidades de extenderse mucho, y tenemos ejemplos similares con organizaciones que estamos en este espectro, que ya han vivido eso. Entonces, ¿usted cree que no es tan viable? Usted es muy escéptico en esa viabilidad y esa posibilidad de lo que propone el presidente, pero tiene además razón en una cosa: sería unificar muchas miradas distintas de izquierda, Manuel. En eso tiene razón José Daniel, porque si bien esta es una invitación a todos los partidos de izquierda, el presidente lo que busca es un Congreso progresista, y esto para un poco de contexto, con unos partidos. La lista da más de 15, porque es el Partido ADA, AICO, el de las autoridades indígenas, Colombia Humana, Fuerza Ciudadana, que es el de Carlos Caicedo en Santa Marta, la Fuerza de la Paz de Roy Barreras, el Partido Maíz, Comunes de las FARC, el Partido Comunista Colombiano, el Partido del Trabajo, la Esperanza Democrática, que muchos no lo recuerdan, pero es el de Álvaro Hurtado, el Polo Democrático, también independientes de Daniel Quintero en Medellín, la Unión Patriótica de Aida Bello como su presidente, Todos Somos Colombia, el partido de Clara López, y también Somos porque Somos, el de la vicepresidenta Francia Márquez. Como se dan cuenta, esta es una posibilidad o es un abanico casi que tiene tantas miradas como cada partido. José Daniel dice, eso no es posible unificarlo. Le traslado a usted la pregunta, Manuel. ¿Estos partidos es posible unificarlos en uno solo? Gracias, Camila. Es una tarea muy difícil, pero sin duda es posible, es deseable y en este momento histórico es también necesario. Yo discrepo parcialmente de lo planteado por José Daniel en la medida que estamos viviendo un momento histórico en el cual las izquierdas efectivamente logramos la unidad. Es decir, la coalición del pacto histórico, la más mayoritaria al interior del Congreso de la República, el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó bajo la coalición y el apoyo de todas estas fuerzas que en algún momento lograron deponer sus diferencias, sí, ante una coyuntura que jamás habíamos vivido, y gracias a ese momento de unidad es que logramos consolidar la bancada progresista más grande de la historia y por primera vez una presidencia de la República. Es de celebrar el llamado que hace el presidente a este Congreso y ahí sí a la fusión de estos partidos. Nos lo impone la Constitución, el artículo 262 es muy claro. Como llegamos al Congreso de la República en las pasadas elecciones fue mediante esta figura de la coalición, que implica que los partidos pueden seguir con sus personerías jurídicas, ser independientes y coaligarse transitoriamente de cara a un evento coyuntural. Esto ya no es posible.
lo sabemos. Al haber superado el 15%, el pacto histórico y las izquierdas en general tienen dos caminos. O se fusionan todas en un solo partido, que puede ser un partido de tendencias. A las personas que están muy escépticas de eso, pesimistas y negativas al interior de la propia izquierda, tenemos las soluciones, tenemos las alternativas, se puede y se debe hacer esa fusión bajo un partido de tendencias en las que cada una de estas fuerzas que integran actualmente el pacto histórico sigan conservando parte de su autonomía, pero todas y todos cobijados bajo una misma personería jurídica, con el ánimo de consolidar un proyecto que termine por fortalecer la obra de gobierno, que le pueda dar una continuidad, no en cabeza de la persona del presidente Gustavo Petro, sino de otras personas que puedan hacer relevo, pero un proyecto político de larga duración requiere necesariamente de esta unidad. Es muy complicado, es cierto, no es un camino fácil, pero es lo que se requiere y es lo que se necesita. Nosotros confiamos que los diferentes presidentes de los partidos y sobre todo pues las bases que nos han acompañado entren en razón. Es algo simplemente hasta de sentido común, de decir, si cada una de estas fuerzas va por separado para la siguiente elección, corre el inminente riesgo, todas y cada una de ellas, de quemarse. El umbral más o menos estaría en 600, 700 mil votos, todas las personalidades jurídicas están en riesgo. Es necesario deponer intereses partidistas en aras de que un proyecto político de nación, un proyecto democrático, progresista, un proyecto que busca la equidad, la igualdad y un país de derechos para todas y todos, ande en unidad. La fusión es el camino, celebramos el llamado del presidente y esperamos que efectivamente esto se logre consolidar. José Daniel es mucho más escéptico. Manuel habla de la necesidad y dice difícil pero se puede, así que Daniel, nos mete también Manuel en el tema de las personerías jurídicas, que usted sabe lo que significa y lo que lucha un movimiento político por conseguir una personería jurídica, porque de lograrlo pues hay reposición de votos, apoyo, representación política y demás. ¿Sí será que todos estos partidos renuncian a la personería jurídica por volverse uno solo, suponga usted, Colombia Humana o Pacto Histórico o el nombre que decidan ponerles, renuncian a la personería jurídica y los beneficios que eso tiene? Claro, mira, esto no es un tema de hoy, ni que el presidente lo haya hablado esta semana, sino que hemos venido al interior de los partidos pues mirando la posibilidad de este partido unitario y claramente ya los partidos hemos venido avanzando en ello desde sus cuerpos colegiados locales, municipales y sus cuerpos colegiados pues nacionales. De hecho, el PSC, que es un partido histórico de más de 100 años, ya ha expresado que va a unirse a este llamado del partido unitario. Igualmente, la Unión Patriótica, que es un partido víctima de un genocidio y que sabemos lo que cuesta un genocidio, expresó públicamente después de su congreso que va a unirse. Igualmente, reforzar la idea que es que tenemos la experiencia, podemos ver como en el polo democrático alternativo las tendencias con distintos pensamientos, como decía José Daniel, distintas tendencias políticas, pues ahí están aunadas y hay un partido pues de tendencias, de delegados y un congreso interno, y eso es a lo que estamos llamados, a buscar en este congreso progresista la manera y el mecanismo para que hayan unos delegados tanto locales, distritales, nacionales, regionales, de todas las tendencias, y que las tendencias y los partidos obviamente no se van a perder, las posturas político-ideológicas obviamente no se van a perder. Es que somos un diálogo de saberes y es que estamos en una juntanza de procesos, de colectividades y organizaciones, porque no solo son los 15 partidos que acaba de nombrar Camila, sino un conjunto de movimientos sociales organizativos que también hacemos parte del pacto histórico y que ahora vamos en camino hacia este partido unitario. Entonces las maneras están mediante los delegados, mediante los congresos, donde las posturas ideológicas pues se discuten en estos espacios y donde los partidos no van a dejar de existir de sus posturas, y claramente el tema de las personerías jurídicas entraría en una sola, pero pues esto lo hacemos no solo por la condición del 15% en las próximas elecciones, sino que también por una visión de país, de la unidad de los procesos y de los movimientos, que de hecho debemos estar unidos en las próximas elecciones y de lo que venga, no solo en un tema electoral, sino en los temas también del movimiento social. Sí, yo ahí quiero complementar algo brevemente para hacer este llamado a todas las fuerzas que hacen parte de la hoy coalición del Pacto Histórico, y es que de fondo no hay tal disyuntiva de las personerías jurídicas. Y me explico.
Lo decía en la anterior intervención, para las siguientes elecciones, más o menos el umbral va a estar entre 600 y 700 mil votos. Hoy en día ninguna de las 15 fuerzas que hace parte del pacto histórico puede garantizar que va a obtener y que va a superar ese umbral. Al contrario, es un umbral muy difícil de superar. En principio, las que estarían más cerca de ello pues son las fuerzas más fuertes al interior de este bloque, pero en todo caso, si el pacto no logra consolidarse, si no vamos todas y todos unidos en un mismo partido, en todo caso, todas las personerías corren grave riesgo. O sea, su teoría, Y Manuel, la es más- que renuncian a la personería jurídica para tener una sola y volverse un solo partido de izquierda, como propone el presidente. Que si no lo hacen, también van a perder la personería jurídica en las próximas elecciones. Es más o menos su teoría. Más o menos, que por lo menos la exponen gravemente. Y de las 15 fuerzas, la gran mayoría no solamente la expone gravemente, sino casi con certeza no lograría superar el umbral. Veamos, por ejemplo, en las pasadas elecciones, Fuerza Ciudadana, que tuvo un caudal muy importante de más de 400.000 El votos. de Carlos Caicedo el en de Santa Carlos Marta. Caicedo, por distintas circunstancias no pudieron coaligarse en la figura del pacto histórico, y esos 400.000 votos finalmente se perdieron. Fuerza Ciudadana no logró superar el umbral, no logró obtener ningún escaño. Si esa votación de Fuerza Ciudadana, si hubiera ido a la coalición del pacto histórico, tendríamos 4 o 5 senadores más en el Congreso de la República. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, en el movimiento Estamos Listas, esa apuesta feminista de mujeres, sobre todo de Medellín, pero después a nivel nacional, que tuvo también una votación importantísima de más de 100.000 votos. Por distintas circunstancias en esa ocasión no lograron coaligarse dentro del pacto histórico, y la misma conclusión podríamos llegar. Esos 100.000 votos al final se perdieron, y si hubieran estado en la coalición del pacto nos habrían supuesto 1 o 2 senadores adicionales. Es un razonamiento de sentido común. Las personerías jurídicas en todo caso están en grave riesgo, y al interior de la fusión del partido, insisto, vía estatutaria se puede preservar parte de la autonomía de los partidos. Debe haber condición sine qua non para que este partido tenga una ocasión de éxito. Debe haber robustos mecanismos de democracia interna. Eso se da por sentado, que las personas delegadas no sean escogidas a dedo, que el bolígrafo y demás no prime. Debemos garantizar que haya una democracia interna, pero eso se puede hacer vía estatutaria. Los recursos que aporten cada uno de los partidos, que hoy son partidos, a ese partido unitario, también pueden devolverse vía estatutaria, así mismo como la representación que hoy se tiene. Es decir, estos problemas de forma pueden solucionarse al interior de los partidos en sus estatutos, para garantizarle a todas y todos la representación, la representatividad que en este momento tienen. Bueno, aquí pues, claro, hay una diferencia. Mis dos interlocutores pues están muy metidos en lo que es la cuestión política electoral, y es evidente que esta es una salida que la coyuntura les obliga a sus organizaciones a tomar. Y por donde yo empecé mi intervención es que estas iniciativas no salen pues de la pura voluntad de las organizaciones, porque sí hay demasiadas diferencias, sino que las coyunturas las arrojan a ellas, ¿sí? En algunos casos esas coyunturas tienen una reacción ideológica común, entiéndase, la época de los frentes populares, la lucha contra el fascismo, en fin. En otras es, como en este caso, es sencillamente una idea mucho más vaga, mucho más abstracta, de por fin hay un gobierno diferente, vamos a defender esa obra y vamos a caminar en lo que hemos intentado denominar como el progresismo internacional, y con una herencia de ese estilo fijemos un programa mínimo, que eso es como esto va a tener que operar. Manuel lo estaba diciendo muy bien. Este tipo de organización nueva, para poder operar, va a necesitar de un programa mínimo que le permita a todas las fuerzas que lo van a integrar no sentir que están desnaturalizándose, sí reduciendo su programa en algunos casos, pero no desnaturalizándose. Y lo segundo, reglas de funcionamiento. Este partido de existir, y la verdad creo que sí, va a existir, lo va a hacer, ¿sí? Va a ser un partido de tendencias. Va a ser un partido de tendencias como otras experiencias de partidos de tendencias que ya han existido, y como experiencias que incluso llegan a él, el caso del Polo, el más reciente. Ahora, la mecánica propia de la organización, lo cual para mí igual lo sigue haciendo que en el largo plazo, mediano plazo, ahora no sabemos cuándo medirlo,
se vuelva difícil en algún momento? Bueno, es que para que en cada momento esa organización va a tener una visión que es la que es la que va a concentrar a la organización. Y ahí pues ojalá las garantías para la lucha interna no hagan que organizaciones se bajen, porque eso ya ha pasado. Por ejemplo, recuerden ustedes la historia del Partido Comunista con el polo. O sea, llegó un momento en que el Partido Comunista tiene que salir del polo. Bueno, o lo sacan. Esa también es otra tesis que está sobre el asunto. Entonces, ahora sí, mi punto es este. El punto es que este tipo de ideas de unidad hoy son incluso más del orden del día por el tipo del pensamiento hegemónico de izquierda que existe hoy. El pensamiento hegemónico de izquierda hoy es una izquierda bastante desteñida, sin mucho concreto que dar, y por eso es fácil unirse bajo con un sentido de identidad de todos somos de izquierda, todos somos progres, entonces juntémonos para defender eso. Pero después, cuando gobernamos, tenemos nuestros problemas. Claro, pero José Daniel, perdóneme, yo ahí lo tengo que interrumpir para un poco intentar entender cómo se hace esa unidad. Usted tiene razón en decir, ¿y la identidad de esas izquierdas qué? Porque ¿qué tan parecidos van a terminar siendo? Cojamos uno de los partidos, Daniel Quintero y el Movimiento Independientes de Medellín, con la filosofía, la manera de ver y la izquierda que ejerce un partido como Comunes de las FARC, solo por comparar dos de los que hay en la lista. O esas luchas del Movimiento Independientes, del Partido Comunes, con el movimiento indígena, que también está allí. Esas identidades que siguen siendo de izquierda, ¿cómo las van a mantener? Porque no sería válido simplemente quitar la bandera y ponerse otra, y entonces las luchas históricas de esos partidos, ¿qué? Pero es que por eso mismo se llamaba un congreso, y ese congreso unitario es donde hacemos esos seminarios político-ideológicos, y de ahí salen estos insumos también de los mecanismos para también estar activos en el movimiento social, porque no es solo un tema electoral, porque claramente muchos de los partidos que están acá y muchos de los movimientos que pertenecen están activos en el movimiento social, en las actividades comunales, sindicales, etcétera, y entonces esto tiene que ver también de cómo nos vamos a organizar y cómo también hay una sinergia entre todas y todos, y una visión de país también. Pero Daniel, corresponde de las ideas visionarias. ¿Tiene que coincidir o cuál es su apreciación con lo que dice José Daniel? En el fondo, las banderas son muy distintas, claro, así sea izquierda. ¿Cómo las van a juntar? Mediante esos congresos donde las distintas ideas se llegan a flexibles y programa mínimo, y ya. De acuerdo. Yo creo que realmente las diferencias no son tan grandes ni tan abismales como se cree o como desde ciertos sectores ¿Usted no cree que hay diferencias imponerse entre el quinterismo y el Partido Comunes? No, por supuesto que las hay matices, pero guiando esas máximas que desde hace siglos han intentado guiar el comportamiento de las izquierdas a nivel mundial, y que desafortunadamente no en todas partes ha sido así, pero es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Requiere de grandeza, por supuesto, de amplitud, ser conscientes de toda esa diversidad, pero en últimas, el problema, digamos, volviendo, José Daniel, a los viejos clásicos, el programa básico y sencillo es básicamente favorecer a las grandes mayorías desposeídas de este país, un programa con un enfoque social, popular, territorial, donde quepan las distintas diversidades étnicas, campesinas, las personas que hemos estado excluidas del poder durante toda nuestra historia, y sobre esos mínimos comunes, un programa básico, salir adelante. Realmente no lo veo tan complejo dentro de todos los matices que hay. Ahí sí, por supuesto, hay mucho que aprenderle a la derecha, que depone las distintas posturas ideológicas que puedan tener, hacen prevalecer sus intereses políticos, económicos, empresariales, demás, y logran juntarse alrededor de unas ideas, pese a que también tienen luchas descarnadas a su interior. Pues bueno, desde este sector, desde el sector social y popular, debemos también deponer esos intereses partidistas por una agenda mucho más común, de llegar a ese estado de madurez política, que es difícil, por supuesto, pero que, insisto, es lo deseable, es lo coherente, y además en este momento es también lo necesario. Bueno, esto no es un hecho sui generis realmente, ¿no? Que en el siglo XXI las izquierdas colombianas se junten no es nuevo, ¿sí? Hemos ya tenido experiencias, y como ha tenido que salir con un programa mínimo, cada vez me parece a mí más mínimo realmente,
y con una estructura de funcionamiento que lo que hace es, si bien la personería jurídica para el juego ya electoral es una sola, al interior se juega a partir de tendencias. Y cada congreso de esa organización lo que es la lucha de cuál de las tendencias va a dominar el partido. Lo nuevo en esta ocasión, ¿cuál es? Lo nuevo en esta ocasión es que tenemos una facción de ese universo que es gobierno. Y que en torno a esa facción que es gobierno se constituyó una coalición y se está llamando a esa organización. Entonces ahí la pregunta viene a ser, la unidad, el sostén de esa unidad va a ser la figura, el gobierno de Gustavo Petro. Pero que, no, o Eso sea, es lo que mira, va a pero tú permitir estás la unidad. obviando cómo nos estamos organizando históricamente o cómo está organizada la Colombia Humana o el Pueblo Democrático Alternativo. O sea, tienen asambleas Para locales, hay nada. coordinadoras Yo de hecho locales. yo Exacto. de hecho tengo bastante conocimiento De de hecho, causa ahí. claro, lo conozco. Entonces, pues sabes cómo funciona localmente, distritalmente. Entonces, las mismas bases, los mismos procesos locales tienen a una organización donde también ahí se mira qué hacer en el ideario político y en los temas organizativos. Entonces, comience desde abajo, porque es que lo venimos haciendo así históricamente. La Colombia Humana igual también tiene unas asambleas locales y se habla de estos temas y va pues subiendo a las distritales en las nacionales. Y de hecho, el año pasado hubo del Pueblo Democrático Alternativo, de la Colombia Humana, del PSC y hubieron las asambleas distritales y municipales en toda Colombia. Entonces, pues obviamente hay la participación ciudadana, está las diferencias políticas, programáticas están, y pues ahí es donde se develan estas discusiones y pues el punto medio es lo que se lleva y el punto final pues que va a quedar en el ideario político de este partido unificado que después queremos que miremos los mecanismos para ir a un frente amplio, porque consideramos que el Frente Amplio también es una de las visiones que se deben ahora encaminar en los distintos procesos tanto regionales y nacionales. Yo quiero poner de presente algo que no hemos tocado, pero que es fundamental en la teoría y también en la práctica, señor, del robustecimiento del sistema político colombiano. Hay una crisis que viene desde hace tiempo, que ha sido desafortunadamente casi que cosustancial al sistema político colombiano, y es que los partidos, en últimas, han dejado de representar ideas, programas, propuestas, sino sobre todo se ha volcado a intereses personales, económicos, donde es muy difícil diferenciar un partido de otro, donde en un mismo partido confluyen personas con pensamientos liberales, personas entre comillas de centro y personas con pensamientos muy reaccionarios. no se vaya tan lejos. Mire el ejemplo del Liberal, un partido que hoy tiene unos congresistas de izquierda, unos de derecha, unos de centro, uno en gobierno, uno en oposición y así. Exactamente. Lo más sano para una democracia es que los votantes, los electores, cuando vayan a las urnas sepan claramente por qué están votando, más de por quién, qué programa es, qué agenda se defienden, cuáles son los ideales que defiende cada quien, etc. Y el hecho de que todos los partidos o las tendencias de izquierda pudiéramos confluir en una sola fuerza, sería un triunfo inmenso para las izquierdas, pero también para el sistema político colombiano, en el que claramente se diferencian los programas, se diferencian las ideas y prima las ideas políticas respecto de los intereses personales y partidistas. Y el punto que también toca Daniel es supremamente importante, no lo habíamos conversado aquí y va en dos sentidos. La propuesta del presidente es unificar a las fuerzas claramente de izquierdas en un solo partido, pero además poder transitar hacia un frente amplio en el que sectores de la política tradicional que no se declaren de izquierdas, partidos de centro, inclusive yo digo hasta personalidades de la derecha tradicional, pero que han obrado de manera ética, que tienen unas posturas que las defienden y en las cuales podemos encontrarnos en unos mínimos comunes. Esos mínimos comunes deben ser, por ejemplo, la separación de poderes, la libertad de prensa, la igualdad ante la ley, el debido proceso, conquistas de la humanidad desde el siglo XVIII y XIX, desde la Ilustración, que en este momento coyuntural a nivel mundial se están viendo en grave riesgo por esos populismos emergentes de derecha que están haciendo trizas el Estado de Derecho.
Ese Frente Amplio también es posible, es necesario, con los partidos y las personas de un talante democrático, respetuosos de la Constitución y de la ley, que podemos confluir para defender la Constitución política del 91 y la institucionalidad colombiana. Yo quiero que le pongamos nombre. Entonces, suena a reeditemos la coalición de gobierno adaptándonos a lo que la ley hoy nos impone. No, porque es que estamos hablando de que en este frente amplio también puede venir el líder de la localidad que no ha militado en ningún partido de izquierda, que no ha militado nunca en partidos y que no se representa en ningún partido, pues puede venir a este frente amplio. Porque eso es lo que queremos, o sea, distintas tendencias, distintas personas que no han confluido tal vez en la política y que tienen pues ese accionar, pues pueden venir a este Frente Amplio, y también personas cercanas, también podemos ver compañeros como Matías Prilla del Partido Verde, Camilo Romero, que pueden pues, llegar a este Frente Amplio porque son de otros, de otros partidos pues, que están lejos tal vez del pacto histórico, y eso es lo que queremos hacer el llamado también a compañeros del Partido Liberal que han venido pues apoyando temas de la dignificación laboral, la dignificación de la salud. Entonces pues creemos que sí es momento de unificar estas distintas personas que tal vez están en otros partidos o que no hacen parte de temas partidarios, pues que vengan y se unan a esta voluntad. Pongámosle nombre, José Daniel, porque usted hace un momento se preguntaba por la figura. Un poco al lograr unir esto en un solo partido, ¿quién debe ser la cabeza, el líder? Otros dirán el Mesías. Bueno, ¿quién debe ser el dueño, el representante de esa izquierda unida en Colombia? Señor José Daniel. A ver, yo mencionaba que hoy la condición distinta es que el gobierno está en cabeza de Gustavo Petro y esta junta se hace con un Petro presidente. Así que, pues de cierta forma, por un momento, la jefatura de la organización estaría en Petro. No, eso se define en el Congreso y en sus delegados, o sea, sí, no, pero no. para allá voy. Lo lógico es que esto tenga que manejarse en el Congreso y la organización que se den. Pero mientras la figura de Petro esté en ejercicio de poder, igual va a tener demasiada relevancia en la organización. ¿Qué sería si un hecho, ahí sí copio palabras de Manuel, de madurez pues política? Y de hecho creo que es una pretensión que el mismo Manuel dijo que la organización debe tener, y es trascender ese liderazgo de Petro, ¿sí? Más que el liderazgo de Petro, que sea el programa lo que a postre economice democráticamente a la gente que estás votando al margen de la figura. Perfecto, eso es lo que habría de pasar. Pero el problema que está ahí en ciernes, que no lo vamos a resolver la verdad los tres aquí, se resolverá cómo se desarrolle esto después, es si esto después de Petro va a seguir andando o qué tiempo, cuánto dura. Yo sí, la verdad, creo que después de Petro va a tener una vida, sí la va a tener, pero no le augurio una vida muy larga. Pero entonces, bajo esa lógica, para Manuel y para Daniel, es el presidente Petro hoy. ¿Quién es la cabeza de esa unión de las izquierdas? José Daniel pone al presidente, pero no lo veo a usted, Daniel, tan seguro de que sea Gustavo Petro. ¿Quién puede ser el líder de esa izquierda? Pues muchas personas han querido tomar tal vez las banderas o la vocería de estos procesos, entre ellos David, María José, pero creo que esto es un llamado a eso, al Congreso. Por eso se llama un Congreso progresista, para que ahí estén los mecanismos. Claro, pero a de ese los Congreso delegados. hay que llegar con unos líderes y algunos Exacto. posibles Y ahí, candidatos a ser el pero ahí vamos a ver, representante porque de la izquierda. podemos decir ¿Quién? que María José, podemos decir que Iván Cepeda, podemos decir que David, pero eso nos lo va a dar las tendencias como tal en el proceso también de ese diario político, ¿no? También de cómo se llevan las posturas político-ideológicas a este Congreso unitario. Yo estoy plenamente de acuerdo con Daniel. Hay unos nombres, una baraja, hay liderazgos masculinos y femeninos que están en toda la capacidad de liderar este proyecto, pero no es el momento, es muy precipitado y al contrario puede ser contraproducente. La prioridad máxima, más allá de los nombres, debe ser la construcción de ese partido, la construcción de los robustos mecanismos de democracia interna, la definición de un programa y luego de eso, ahí sí,
enfocar las miradas, pero en las personas particulares que encabecen esto. Pero por ahora los esfuerzos deben estar dirigidos hacia la consolidación ideológica, programática y de acción del Partido Único. Pero Manuel, aquí llegamos a una discusión muy parecida a qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Es primero juntar las izquierdas para después encontrar la cabeza de esa izquierda? ¿O al revés? Es que hay una cabeza que los logre juntar a todos. Es que, Camila, eso también es una reflexión al modelo de hacer la política. Y vemos ahorita en las elecciones pasadas cómo muchos partidos, pues mediante la financiación de grandes empresas o este tipo pues, de temas de corrupción, de hecho, han llegado al poder. Entonces ahí es donde también nosotros irrumpimos y decimos, pues no tenemos que hacer ese tipo de formas de hacer la política, y por eso debe generarse otros tipos de partidos, y eso se va mirando al tiempo en esos congresos, porque es que no va a ser un único congreso. Esto tiene que reunirse las locales, las municipales, las distritales y las nacionales para sacar estos temas, y ahí es donde se va a ver esos liderazgos y las personas pues que pueden abanderar este partido pues unitario y posterior el Frente Amplio. Pero también es una reflexión a cómo se está haciendo la política, o también pues como otros partidos que se decidieron ir solos y pues que las elecciones de ahorita dieron que se quemaron con consejo y alcaldía. José Daniel, explíqueme esa sonrisa. ¿No hay ahí una discusión interesante de si primero el huevo o la gallina? No, sí, la verdad es que creo que todos estos procesos son hoy más del orden del día, porque en general las organizaciones políticas están muy vaciadas de contenido, ¿sí? Por Sea eso, el lugar que sea, por eso. si es tanta falta de contenido, ¿no es mejor primero buscar la cabeza y luego juntarlos? ¿No hay un riesgo en que las izquierdas se unan y luego no se pongan de acuerdo en quién es el líder y la unión no llegue a consolidarse? Pero es que el contenido no está en las cabezas, está en la discusión, en el diálogo de saberes, no está en una figura. Sí, pues nosotros igual acá no lo vamos, la verdad eso no lo vamos a solucionar acá. Pero sí hay un hecho nuevo en esta juntada que estamos mirando, y es que en esta juntada hay gobierno. En otras ocasiones sí era más bien la lógica de, bueno, vamos a hacer frente a buscar el gobierno, o vamos a salir de un periodo de cierre político, ¿sí? Aquí, al haber gobierno, la juntada en parte tiene mucho de vamos a mantener ese gobierno, Ok. ¿sí? Que es lo lógico, vamos a mantener ese gobierno. ¿Cómo vamos a mantener ese gobierno? Bueno, ya legalmente seguramente no lo podemos hacer con la misma figura, pero eso no le resta peso a la figura, ¿sí? No le resta peso a la figura. Vienen son otros debates para las organizaciones, ¿sí? ¿Qué debates vienen? Vienen, ¿seremos capaces de consolidar? Que yo la verdad tengo fe en que sí debe pasar eso. No sé si este sea el escenario, pero creo que en términos más generales sí debe pasar eso. Es que el país en algún momento tendrá que tener una formación de izquierdas que supere y que ya no tenga de relevancia a Gustavo Petro en el centro, ¿sí? O sea, eso yo creo que tendrá que pasar. Pero pues hoy, como está la cosa, a ninguna figura. Que el contenido sí, sea la relevancia. figura, lo que sea. Pero creo que eso ahora debe pasar. Pero hoy, por lo menos en el escenario que nos convoca el preciso, el peso de la figura de Gustavo Petro es algo que no podemos dejar, y eso yo no lo quiero como poner para valorarlo negativamente. No, lo quiero dejar solo como un hecho. Bueno, y si es tan importante esa figura de Gustavo Petro. Está la figura de que es gobierno. Sí. Y que eso a esta junta le imprime otra cosa. Le imprime el que, en esencia, pues es para mantener ese gobierno. Ok, entonces, este gobierno, en esencia, es para mantener el gobierno y pensar, porque lo dijo el mismo presidente Gustavo Petro, en las elecciones presidenciales, para las que todavía hay un largo camino y parece que se ve muy allá, pero el presidente ya está pensando en eso. ¿Es momento? ¿Es el presidente Petro como presidente con las funciones, el ejercicio, lo que tiene que hacer hoy de estar él pensando en las próximas presidenciales, Manuel? Sí, ahí se creó una polémica a mi manera de ver injustificada. El presidente Petro, por supuesto, es el máximo dignatario del país, elegido democráticamente por las grandes mayorías, pero en este momento también encabeza un proyecto político que lo trasciende y es completamente legítimo para él y para cualquier ciudadano o ciudadana del común, y para cualquier persona disputar el poder y aunar esfuerzos para garantizar que el proyecto político, no la persona, tenga una continuidad. Es una tarea difícil, pero
Nunca había habido una correlación tan favorable como la es ahora. Las izquierdas hemos tenido problemas para construir la unidad, pero no podemos perder de vista que en este momento, gracias a ese ejercicio unitario que se dio en las pasadas elecciones, obtuvimos la presidencia de la República, obtuvimos la bancada mayoritaria y la más grande en la historia del país, la más diversa además, con presencia de mujeres, campesinos, campesinas, indígenas, afro. Hemos avanzado sustancialmente hacia ello y es el momento de poner los distintos matices e intereses partidistas por algo mayor, ese bien superior que es el bienestar de la enorme mayoría de la población, y la manera, el método, la táctica, el aparato para hacerlo es mediante la conformación de ese partido único con mecanismos de democracia interna. Es difícil, es complejo, pero debemos ser optimistas y poner todos nuestros empeños en consolidar esta tarea. Es que 200 años de clasismo, de hegemonía, de racismo estructural hacia comunidades étnicas, campesinas, indígenas, no se quitan en 4 años, no se va a disminuir en solo 4 años. Porque dentro de nuestros procesos están procesos como el PCN, que es el proceso de comunidades negras, procesos indígenas, que queremos y que tienen vocación de poder, pero también tienen una lucha por los derechos históricamente vulnerados hacia estas comunidades, y por eso pues queremos mantener esa vocación de poder, y por eso también estamos llamados a este Frente Amplio y a este partido unitario. Sabe que me queda una pregunta, José Daniel, en todo este análisis que hemos hecho. Usted empezó diciendo me gustan más las izquierdas que decir la izquierda en singular. ¿Usted ve en esas izquierdas al Partido Verde? Como partido, como corporación, no, ¿sí? Hay personajes que en alguna que otra cosa pueden estar más hacia la izquierda. ¿Aplicando qué modelo? Aplicando el modelo hegemónico de espectro por una posición. Si los miro de otra forma, no. O sea, recordemos que el Partido Verde tiene la personería jurídica del M19, ¿no? Sí. Y entonces hay que usted, Daniel, a diferencia de José Daniel, ¿sí lo ve? ¿Usted ve en ese Congreso progresista al Partido Verde como está hoy? Pues yo creo que el Partido Verde ha venido mejorando en posturas. Vemos que en el Consejo de Bogotá ya se ven esas diferencias de las posturas. ¿Qué es mejorando en posturas? ¿Es yéndose más a la izquierda? Pues claramente, porque es que vemos las posturas que venía el Partido Verde, que de hecho estaba en Bogotá segregando los derechos de otras integrantes del Partido Verde, y ahora poco a poco pues ha venido recuperando pues hasta su misma democracia interna. Entonces pues yo espero que dentro de los organismos internos del Partido Verde pues se vaya recuperando la esencia con la que nació el Partido Verde, no con la que aún un sector del Partido Verde pues lo ha llevado. En todo caso, pues, es muy interesante lo que viene sucediendo en este partido, porque sin lugar a dudas hay grandes contradicciones. Tenemos desde un Inti Asprilla, sin lugar a dudas, con unas raíces ancladas en la izquierda, con un pensamiento progresista, con un pensamiento democrático, hasta en el otro espectro, J.P. Hernández, con posturas claramente homófobas, machistas, misóginas, en fin, que ya ha llevado a que dentro del mismo partido se cuestionen de decir hacia dónde vamos. Necesariamente el Partido Verde tiene que tener una definición de sus posturas ideológicas, porque es sumamente inconsecuente que en un partido que tiene las raíces, efectivamente, las personerías jurídicas de procesos de paz y demás, y que en principio, pues claramente era un partido por lo menos democrático, confluyan en él ya personas en particular, que van contra la historia de ese partido, van contra el ideario teórico que tienen, y es momento de que se autoanalicen para ver qué camino toman. Yo también soy optimista en que el Partido Verde puede y debe dar un viraje de coherencia a su interior para sumarse decididamente a la continuidad del cambio, a la continuidad de la democracia, a la continuidad de la garantía de derechos. Y yo también haría como una pregunta a José Daniel, y es, ¿el Partido Dignidad o el Movimiento Movir realmente pensará irse a unas elecciones buscando esos 600.000, tener esos 600.000 votos después de los resultados de las elecciones regionales, pues claramente? Bueno, yo primero quiero decir una cosa, o sea, me parece curiosa la pregunta, se me dirige a mí como aduciendo que tengo alguna vinculación con esa organización. Claro que no la tengo, ¿no? De hecho, hoy no
no tengo militancia en ningún lado Sí. de pago de carnet. Ahora, ya en cuanto al análisis concreto de esa organización, pues esa organización también está bastante complicada porque hoy también en la práctica esa organización tiene al menos 3 facciones, ¿sí? Así como los verdes. Sí, o sea, por un lado la que mencionabas, el MOVIR, pues el MOVIR fundó esa organización cuando se cinde del polo y la verdad le ha salido terrible. En términos electorales la ha salido decir, y por sus propias decisiones cada vez creo que se han alejado más del espectro en el que supone que existen, que es el espectro de la izquierda, ¿sí? Ahora, ellos de salir solos, porque la pregunta concreta es sobre esa tendencia, pues la verdad yo lo veo muy difícil y veo muy difícil si esa organización per se exista. Las otras 2 tendencias mayoritarias de esa organización, pues la verdad dependerán de forma muy pragmática en términos electorales de qué pueden hacer. Y temo yo, la verdad temo, que el problema para esas 2 tendencias es justamente el MOVIR. El MOVIR es el que los echa para atrás. Y que de pronto no ¿Cuáles podría... son esas otras 2 tendencias? Para clarificarle a la gente. Pues la otra, una es la tendencia que tiene que ver, que es la que le da el segundo nombre de esa organización, Dignidad y Compromiso, que es Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo. Sí. Y la otra, la única curul que tiene ese partido, que esa es una tendencia que está más hacia la izquierda, que estás teniendo, que es, en términos de visibilidad, digamos que está siendo una congresista muy visible. Pedraza. Habrá que ver si eso es suficiente, que es la congresista Jennifer Pedraza. Entonces, lo dejaría ahí. Habrá que ver qué pasa con esos partidos, señores. Se nos está acabando el tiempo y quiero terminar con esta pregunta para todos antes de despedirnos. Vamos al escenario hipotético que ha pasado un año, que ya hay Congreso, que hay una sola izquierda en Colombia, que hay partido político, que hay cabeza para ese partido o movimiento político, el nombre que al final se escoja en los congresos como nos planteaba Daniel. José Daniel, ¿cuánto dura la alianza o la unión de las izquierdas en Colombia? Bueno, vamos a ser muy optimistas para romper como empecé. A ver. Yo creo que va a tener fecha de nacimiento, que será en efecto el Congreso. Yo creo que eso se va a dar. No le voy a poner una fecha de caducidad, solamente no le augurio mucho tiempo. Usted la mata pronto. Manuel, ¿cuánto dura la alianza, la unión, el partido unificado de las izquierdas en Colombia? Yo soy más optimista. Definitivamente hemos dado pasos gigantescos desde hace 10 años en el ascenso que las izquierdas hemos tenido. Progresivamente, votación tras votación, desde el 2010 hemos o duplicado o triplicado o cuatruplicado la elección anterior. La movilización social ha tenido también un auge inmenso desde hace unos 10, 15 años por las mismas condiciones sociales, políticas del país. Se requiere grandeza y madurez política, pero veo que esa grandeza progresivamente se ha dado. Ha habido una maduración de las izquierdas que nos han llevado en este momento a tener el gobierno y el Congreso y debemos seguir avanzando en esa dirección. El partido único debe ser una realidad, debe consolidarse y a partir de allí tomar la conciencia que si la izquierda vuelve a dividirse, pues estos espacios en la institucionalidad que se han ganado, sin lugar a dudas, impajaritablemente se perderían. Pero arriésguese. Vamos al escenario hipotético que ya están unidas, que ya hay un partido. ¿Cuánto dura? Varios años, décadas, depende también de la actitud que se tome, pero debemos ir con toda la disposición a forjar un proyecto político de largo aliento. Fuimos gobernados 200 años en últimas por una clase política muy parecida entre sí. Es la hora de un cambio y para eso necesitamos un proyecto robusto que sea capaz de defender. Se me va a acabar el tiempo, Daniel, muy rápido. José Daniel dice, yo no le auguro mucho tiempo, aquí vamos en décadas y mucho tiempo que puedan sobrevivir. ¿Cuánto duran las izquierdas unidas en Colombia? El avance de la derecha en Latinoamérica nos hace un llamado a unirnos distintas colectividades por el tiempo que sea necesario poder darle pues un contrapeso a las derechas. ¿Y el tiempo que sea necesario es cuánto? El tiempo que sea necesario en la historia. No se va a comprometer, no se van a mojar tanto. Señores, ha sido un gusto debatir con ustedes. Esto lo sabremos en la historia, en lo que pasa en los próximos meses con el Congreso Progresista, en quién es el líder de la izquierda y cuánto duran. Quizá la gran pregunta con la que cerramos este debate. A José Daniel, a Manuel, a Daniel. Señores, gracias. Que se los diga el tiempo para saber aquí quién tuvo la razón. Fue un gusto debatir con ustedes. Muchas gracias, José Daniel. Hasta la próxima.
Manuel, igual para usted, lo mismo. Muchas Además, gracias. Daniel, que nos volvamos a subir a El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de la política. Usted que nos ve y nos escucha puede seguir opinando en redes sociales usando numeral El Andén. Soy Camila Carvajal, es un gusto haberlos acompañado. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Y viene acá.